Hola amigos del Excel, hoy os quiero mostrar cómo poner una marca de agua a vuestros documentos Excel. Para ello nos vamos a dirigir a Vista, Diseño de página y aquí en el encabezado podemos poner o texto o una imagen. Para poner un texto solamente lo tendríamos que escribir aprendiendo Excel. A este texto le podemos dar tamaño, letra, negrita, podemos cambiar también el color y ahora mismo se encuentra en la parte superior, lo desplazamos y saliendo del recuadro ya lo tendríamos en todas nuestras hojas. Bien, ahora vamos a insertar una imagen. Eliminamos el texto y para ello vamos a herramientas para encabezado, insertar imagen, tendríamos buscarla en tu PC o buscarla en la web o en la nube en mi caso. Vamos a buscarla en el PC. Yo en este caso tengo la marca mía. Lo que haríamos es dentro de encabezado, en formato de imagen, podríamos proporcionar el tamaño, un ejemplo de 10, automáticamente se hace la proporción y en la imagen, en automático, podríamos elegir marca de agua, blanco y negro, escala de grises, marca de agua. Aceptamos y nos volvería a pasar lo mismo. Ahora mismo se encuentra en el encabezado y para centrarla solamente tendríamos que irle dando a Enter hasta encontrar su sitio. Nos salimos de la selección y ya la tendríamos. Bueno, espero se hayan resuelto tus dudas. Si te ha gustado, dale a like, comparte y suscríbete para más vídeos como este. Déjame en los comentarios qué te ha parecido el contenido, cómo puedo mejorarlo o si quieres que haga algún tutorial específico. Me ayudarás mucho. También puedes seguirme en las redes sociales. Hasta pronto.